Muy bien, buenos días compañeros, gracias por estar aquí. Hoy un poco más tarde porque hemos tenido dificultades con el soporte técnico. Esperemos que esta cámara se comporte bien y que no haya más problemas. Hoy trataremos un tema, bueno, dos temas que son de importancia calendárica. El primero de ellos es inicio de la veintena de Wojtek-Willwick. En un momento platicaremos un poquito más de las veintenas, pero quiero decirles desde el primer momento que nos estamos basando para las clases que damos por esta vía en la ecuación de Tenochtitlan. La ecuación de Tenochtitlan es el conjunto de fechas que quedaron registradas al inicio de la invasión. Así que los españoles trajeron sus bitácoras, sus libretas, sus diarios, sus crónicas, y ahí fueron apuntando las fechas de los eventos con el calendario cristiano. Y por otro lado, los anahuacas también apuntaron sus eventos con el calendario anahuaca. Ahora, cuando comparamos esa documentación, surgen un montón de fechas pareadas. Esas se llaman fechas de correlación. Esas correlaciones tienen una característica. Si nosotros las ponemos en una secuencia, un día detrás del otro, así ininterrumpidamente, todas coinciden. De manera que esas correlaciones son confiables, son correctas. Porque no puede ser casualidad que coincidan durante años ambos calendarios. Estas correlaciones se establecieron entre 1518 y 1526. Es posible que haya correlaciones de la ecuación de Tenochtitlan más tardías, porque en realidad el calendario anahuaca siguió funcionando tal cual como hasta 1529. En ese momento empezó a ser sustituido por el cristiano. De manera que tenemos un conjunto suficiente de fechas que nos dicen cómo se parean ambos calendarios. Ahora bien, mucha gente piensa que solo se quedó una fecha correcta. Y esto se debe a la historia del desciframiento del calendario. Como el tema de las veintenas depende enteramente de la correlación que se haga y del tipo de interpretación que se le dé al calendario, es necesario tocar con cierta profundidad este asunto. Yo voy a impartir hoy una ponencia breve, pero muy concisa, muy llena de datos, y voy a tocar el tema del bisiesto. Sobre esto ha habido mucha discusión, pero ya es tiempo de tocarlo. De antemano les voy a decir que la mayor parte de los académicos que se ha interesado por el calendario niega la existencia de un bisiesto. También les voy a decir que los académicos que más lo han estudiado aceptan la existencia de un bisiesto. Esos dos elementos hay que tenerlo en cuenta. Por un lado, que el cónclave académico tiende a negar el bisiesto y tiende a negar cualquier adelanto del calendario o de la sociedad mesoamericana. Tiende a negarlo. Eso ténganlo en cuenta. Es una tendencia académica negar adelantos del pasado anahuaca, incluso aunque los tengan delante de los ojos. Pero por otro lado, también entre los académicos hay personas que tienen un espíritu científico y han estudiado con más profundidad el calendario, y eso se nota en su obra, y concuerdan que sí, que tuvo que haber habido un calendario por varias razones. Yo hoy les traje algunas de ellas. Por otro lado, deben tener en cuenta que poco después de la invasión empezó la quema de libros, la quema de bibliotecas. Empezó el asesinato de los tonalopouques, que eran los sacerdotes que llevaban las cuentas. Empezó la destrucción sistemática de la cultura anahuaca. Y eso tiene un efecto. El resultado es que un siglo y medio después de la invasión, cuando algunos historiadores, tanto nativos como españoles, empezaron a preocuparse por el calendario y trataron de descifrarlo, casi no encontraron documentos en los cuales basarse. Había algunos documentos, había digamos 200 documentos en ese momento al alcance de los más avispados, de los que más interés tenían, pero aún así eran documentos bastante fragmentarios. Faltaban obras importantes como la de Sahagún y otras. Esas no se habían descubierto, estaban guardadas en archivos, nadie sabía siquiera que existieran. En ese contexto de falta de datos, surgieron investigadores brillantes como Beitia, Boturini, un poco antes Clavijero, que con lo poco que había trataron de construir
la sociedad anahuaca y los adelantos anahuacas. Estos investigadores se dieron cuenta que esa idea de que los anahuacas no habían tenido adelantos científicos era parte de la manipulación colonial para dominar. Entonces, de una manera tranquila, porque no querían entrar en problemas con las autoridades, ellos empezaron a investigar, a leer las fuentes y demás. Hacia 1740 más o menos, Beitia y Boturini consiguieron tener una idea más o menos de cómo funcionaba el calendario. Y lo publicaron en diversas obras. Estos dos investigadores hicieron una gran labor para su época. Porque si tenemos en cuenta lo que les faltaba, documentos que hoy tenemos gracias a la investigación arqueológica, es admirable lo que hicieron. Sin embargo, su interpretación del calendario fue incorrecta, fue primitiva. De hecho, fue infantil. Esta interpretación es muy sencilla. Ahora les voy a decir de qué se trata. Y como era tan sencilla, pues la gente se la aprendió fácilmente. Es una interpretación que tiene un pensamiento cristianizado, tiene un pensamiento colonizado. Es decir, es una interpretación que se basa es lineal como el calendario cristiano. No tiene concepto claro del mecanismo de ciclos. Y por supuesto no entiende la clave del mecanismo de los ciclos, que es el concepto del traslape con cargador de fechas. Vamos a ver eso ahora. Entonces, estos investigadores publicaron su obra. Con el tiempo esas obras tuvieron cierto éxito. En 1880 se publicó una gran obra que definió la nueva etapa de investigación de las raíces de Anáhuac. Entonces, en México, a través de los siglos, se recogieron las ideas calendáricas de Beitia y de Boturini, se elaboraron un poquito más y surgió un modelo calendárico que es el que les voy a describir ahora. En este modelo tenemos por un lado el Tonalpohualli, que es un ciclo de 260 días formado por 20 trecenas, o lo que es igual, 13 veintenas. Entonces el Tonalpohualli siempre empieza por un signo que se llama Zipactli, se los voy a dibujar su glifo, y siempre termina después de dar 20 pasos en un signo llamado Xochitl o flor. Bien, eso es el Tonalpohualli. Y por otro lado tenemos otra rueda un poco más grande de 365 días que se llama Xihuitl, que está formada por 18 veintenas. Hasta aquí todo está bien. El problema surge cuando los investigadores mencionados confunden las veintenas del Tonalpohualli con las veintenas del Xihuitl. Y dicen, debido a que Tonalpohualli siempre empieza en Zipactli y siempre termina en flor, entonces las veintenas del Xihuitl siempre empiezan en Zipactli y terminan en flor. Son las mismas. Esto es una confusión. Esto no es así. De hecho, las veintenas del Tonalpohualli tienen un nombre que es Sempoalcalli, que quiere decir veintena de casas. Veintena de casas. Y las veintenas del Xihuitl también tienen su nombre, que es Mestli, que en una acepción significa luna, pero en la acepción calendárica significa los 20 dedos del cuerpo. Eso es lo que significa Mestli. Son dos conceptos diferentes. Aunque es el mismo consecutivo de signos, desde Zipactli hasta flor, dragón, viento, casa, lagartija, serpiente, etc., hasta flor, aunque es el mismo consecutivo de signos, la partición es diferente. Las veintenas del Tonalpohualli siempre empiezan en Zipactli. Las veintenas del Xihuitl siempre empiezan en el signo que le da nombre al año, el que sea. El signo que le da nombre al año, ahí empiezan sus veintenas. Ese signo por tal motivo se llama cargador. Ahora bien, quienes elaboraron la obra México a través de los siglos y sus continuadores no tenían en cuenta esta sutileza. Interpretaron mal el calendario. Esa interpretación ha llegado hasta la actualidad. Quiero decirles que todo se debe a cómo
se resuelven los días de Montemi. Obviamente, si tú divides el Chiwis de 365 días en bloques de 20 días, te van a quedar 20 días, 5 días al final. Te va a quedar aquí una pequeña cuña de 5 días. Bien, ¿qué haces con esos 5 días? Tienes una de dos. O los cuentas de corrido o los cuentas aparte. Si los cuentas de corrido, entonces el nuevo año te va a empezar 5 días después que el anterior, 5 signos después que el anterior. El siguiente, otros 5 signos y así sucesivamente. El quinto año vuelve a empatarse. 5, 5, 5, 5, ya tenemos la nueva veintena. ¿Ven? Ahora, si los cuentas aparte, entonces cada año te va a empezar en el mismo signo en que inicia el Tonapó Valley. ¿Cuál era la realidad? Todo depende del nombre del año. Todo depende del nombre del año. ¿Por qué los años en la época de los mexicas recibían los nombres de Casa, Cali, Tochtli o Conejo, Caña, Acatl y Tecpatl o Pedernal? ¿Por qué? ¿Era caprichoso? ¿Por qué no le daban los nombres de todos los signos? ¿Por qué solo estos signos? ¿Y por qué da la casualidad que estos signos distan 5 tonales entre sí? De Casa a Conejo hay 5, de Conejo a Caña hay 5, de Caña a Pedernal hay 5 y de Pedernal a Casa hay 5. ¿Les parece casual? No es casual, por supuesto que es un mecanismo. Es un mecanismo que dice que el siguiente año comienza 5 signos después que el anterior. Por lo tanto, los días de Montemis no se cuentan aparte, se cuentan de corrido. Si los cuentas de corrido, tú puedes entender todas las fechas que quedaron al principio de la invasión. Todas son correctas. Si los cuentas aparte, ninguna fecha es correcta, excepto la que tú escojas a capricho. Dices, bueno, me baso en esta es la buena, todas las demás salen mal. Obviamente, en el siguiente año ya todas van a tener 5 días de diferencia, a los 2 años 10 días, al tercer año 15 días y así sucesivamente, y esa diferencia sigue creciendo. En otras palabras, debido a una mala interpretación ocurrida a mediados del siglo XVIII y a un libro publicado con muy buena intención, pero un libro muy primitivo, quienes hayan leído México a través de los siglos sabrán que su información es primitiva, publicado a fin del siglo XIX, y el hecho de que se extendió mucho ese libro, en las filas de la tradición mexica, no de otras tradiciones de México, se filtró la idea de que el calendario era un mecanismo simple en el cual cuando yo llego a los 5 días del final del año, como no me caben en una veintena, pues los dejo sin contar o los cuento aparte. Ya en el siglo XX varios investigadores dijeron, señores, esto no es así. Y no es así no por capricho, sino porque las fuentes dicen claramente que no es así. Estamos hablando de las fuentes mexicas. Es decir, lo que opinaban los mexicas de la antigüedad es diferente de lo que opinan los mexicas de hoy. Por lo tanto, la cuestión no es yo opino esto, yo opino lo otro. La cuestión es qué dicen las fuentes. Si no estudiamos las fuentes, no sabemos cómo funcionaba el calendario. En este momento, por supuesto, ha habido que rehacerlo todo. Las interpretaciones tradicionales que corrían por ahí no sirven. Las interpretaciones tradicionales nos llevan a la siguiente conclusión. Y estoy citando a Arturo Mesa en su libro Caupohual y Cómputo del Tiempo Azteca. Dice, solo queda una correlación confiable del pasado anahuaca. Todas las demás son incorrectas. En otras palabras, las fechas españolas son correctas porque manejaban el calendario cristiano que lo manejamos hasta hoy. Y ahí no hay duda. Pero los anahuacas se equivocaron en todas sus fechas menos en una. Esto no es tolerable. No fue así, no se equivocaron. Se puede probar que no se equivocaron. Y para ello lo único que tenemos que hacer es ver cómo funcionaba este mecanismo. Ahora bien, si nosotros resolvemos el año en 5 días de Montemi, estamos en el orden de los 365 días, pero el año real de la naturaleza mide 365 días más 5 horas más casi 49 minutos. En otras palabras, casi 6 horas, un cuarto de día. Debido a ese cuarto de día extra que tiene cada año, nosotros cada 4 años aplicamos un día de más. Ese día se llama bis, que quiere decir doble, pero por, digamos, costumbre, por facilidad le llamamos 29 de febrero, aunque en realidad no tiene nombre propio, es simplemente un día bis, un día repetido.
repite la fecha anterior. Ahora bien, ¿qué hicieron los anahuacas con estas horas? El planteamiento académico es muy sencillo. Los anahuacas no llegaron a un refinamiento tal como para darse cuenta que el año se desfasaba en un cuarto de día. Su sistema de pensamiento era mucho más burdo, por supuesto, que el cristiano. Y entonces ellos no se daban cuenta que al cuarto año ya había un día de diferencia. Nunca resolvieron el bisiesto. Eso es lo que nos quieren hacer creer la mayor parte de los académicos. Estoy hablando de académicos que no saben leer náhuatl, que no han leído nunca directamente una fuente, que citan de oídas y que por supuesto se basan en prejuicios raciales y culturales. Repitiendo lo que dicen los académicos, los compañeros de la tradición dicen no había bisiesto. Pero como aceptar ese hecho implica que los anahuacas estaban en una posición de desventaja calendárica respecto a los cristianos, y teniendo en cuenta que de hecho los anahuacas estudiaron el calendario y la astronomía con mucha más precisión que los cristianos, bueno, entramos en una contradicción. Entonces, a fines del siglo pasado, Arturo Mesa creó una solución. Dijo, no es necesario aplicar un bisiesto para ajustar el año, porque podemos empezar el siguiente año 6 horas después que el anterior. Y si empezamos el siguiente año 6 horas después, se nos ajusta bastante bien. Él no llegó a un ajuste superior, pero efectivamente, si yo empiezo el siguiente año 6 horas después, tiene que pasar 128 años para que de nuevo note que hay un día de diferencia con respecto al cielo, a los astros. 128 años. Es una precisión pobre, pero por lo menos es superior a la precisión de un día en 4 años. Entonces Arturo Mesa dijo, les voy a citar, de hecho lo traje aquí, dijo, nosotros pensamos que todos los años del sistema calendárico mexicano eran regulares y de la misma duración, comenzando los días de cada año un cuarto de día después de como comenzaron en el año anterior. Esto lo escribe en el libro Hueytlalnamic Tonalama, gran libro Agenda del año 2001. Observen cómo comienza diciendo Mesa de una manera honesta. Dice, nosotros pensamos, no está diciendo era así. Yo fui testigo de la época en que todavía él decía, bueno, esta es mi idea, esta es mi interpretación. Pero poco después los compañeros de la tradición empezaron a repetirlo como si fuera una cosa del pasado, como si fuera una tradición. Y se perdió el espíritu científico. Se quedó en la idea de que es así y te callas la boca. Y si dudas que eso es así, te voy a atacar como me han hecho a mí los compañeros de la tradición mexica. Esta solución de Mesa es errónea. Esta solución de Mesa tiene un pensamiento cristianizado. En el pensamiento cristiano, cuando aparece una diferencia, yo lo resuelvo en el momento. Si es necesario, trabajando con fracciones. Porque, hombre, aplicarle 6 horas al último día de cada año, eso es trabajar con una fracción de día, un cuarto de día. El pensamiento nahuaca no era así. El pensamiento nahuaca es un pensamiento con ciclos, trabajaba con ciclos, no trabajaba resolviendo inmediatamente las diferencias. Al contrario, acumulaba las diferencias hasta que se convertía en una unidad y entonces aplicaba esa unidad y acumulaba las unidades hasta que completaban un ciclo y entonces pasaba a una escala superior. Era exactamente lo contrario a lo que hacían los anahuacas. La pregunta entonces es, ¿estiraban los anahuacas el último día del año en 6 horas? Bueno, ninguna fuente de Mesoamérica lo menciona, ninguna. Ninguna fuente mexica ni maya dice tal cosa. Y tengan en cuenta que si tal cosa hubiera ocurrido, habría dejado huellas evidentes en las fuentes porque la diferencia respecto al calendario cristiano es grande. Los cronistas se hubieran dado cuenta de eso. Los cronistas reportaron detallitos, imagínense una cosa tan gruesa. Pero además, los cronistas nativos cuando explicaron su calendario lo habrían dicho con claridad. En cambio, los cronistas nativos dijeron otra cosa. Y a eso vamos aquí. Mesa se basa en la siguiente inferencia. Miren, los 4 signos cargadores del año están asociados simbólicamente con ciertos rumbos. Y a su vez, los rumbos los asocian con ciertos horarios. ¿Bien? Por ejemplo, el signo de casa está asociado con el oeste. Por supuesto, el signo de caña, que está en el medio, está asociado con el este.
El signo de conejo está asociado con el sur y el signo de pedernal con el norte. Bien. Así que en el calendario anahuaca, disculpen, ¿se sigue oyendo el micrófono? ¿Se sigue escuchando? Bien. En el calendario anahuaca tenemos una estructura cuatripartita. Aquí tenemos casa, conejo, caña y pedernal. Casa orientado al oeste, obviamente caña al este, pedernal al norte, conejo al sur. Bien. Y estos rumbos tienen un horario simbólico. ¿Con qué horario se asocia? Simbólicamente hablando, no efectivamente, sino es un simbolismo. ¿Con qué horario se asocia el este? Obviamente con la salida del sol. ¿Con qué horario se asocia el oeste? Con la puesta del sol. Es lo contrario, hay 12 horas de distancia. ¿Con qué horario se asocia el norte y con qué horario se asocia el sur? Aquí viene el detalle. El norte es el rumbo de Mictlán, el rumbo de los muertos, el rumbo de la muerte. Se asocia con la medianoche. Por lo tanto, el sur se asocia con el mediodía. Esto no es solo una inferencia, esto es algo que dicen directamente las fuentes, las crónicas. Si me permiten, déjenme arreglar este micrófono. No sea que pase como el otro. Ok. Las crónicas dicen lo siguiente. Los nombres de las figuras dedicadas a las 4 partes del mundo son estos. Conejo dedicado al mediodía. Caña dedicado al oriente, que es el amanecer. Pedernal dedicado al septentrión, que es la medianoche. Casa dedicado al poniente, que es el atardecer. Así dice Saúl en Suma Indiana. Es decir, no hay duda de qué horario simbólico se relacionaba con qué signo. Arturo Mesa dice, bueno, puesto que cada año tenía un cargador y cada cargador está asociado con un cuarto de día, nada más lógico que comenzar el año al siguiente cuarto de día, es decir, sumarle 6 horas a su último día. Pero vamos a ver si esto se corresponde. Los cargadores siempre rotan en este sentido. Es decir, a un año de casa le sigue uno de conejo, luego le sigue uno de pedernal, de caña, luego le sigue uno de pedernal y repite casa. Nunca al revés. ¿Qué pasa si un año de casa, comenzado al atardecer, le sigue un año de conejo y lo comenzamos al mediodía? ¿Le sumamos 6 horas o le quitamos 6 horas? ¿Y qué pasa si un año comenzado al mediodía le sigue un año comenzado al amanecer? ¿Le sumamos 6 horas o le quitamos 6 horas? Después del año del amanecer viene el año de la medianoche. Pregunto de nuevo, ¿le estamos quitando o sumando 6 horas? Si nosotros usamos literalmente el horario asociado al cargador del año, en lugar de sumarle un día cada 4 años, estamos restándole un día cada 4 años. En otras palabras, en lugar de resolver el problema astronómico, lo empeoramos. En lugar de tener un día de desfase cada 4 años, tendríamos 2 días de desfase. Por lo tanto, no se puede aplicar el horario simbólico de los cargadores para resolver el problema del bisiesto. Arturo Mesa dice, no, pues vamos a invertirlo. Entonces el norte es el mediodía, aunque sea del Mictlán, y el sur es la medianoche, aunque el sol se pase la mayor parte del año hacia el sur, en esta latitud. En otras palabras, vamos a torcer los datos para que ajusten a mi idea preconcebida de cómo es el calendario. Así no se hace, así no se investiga el calendario. El calendario se investiga sobre lo que dice la fuente, es lo que digan las fuentes. Tenemos que entenderlas y si no las entendemos, no podemos crear una teoría a partir de lo que no estamos entendiendo. Ahora bien, una conclusión de esa hipótesis que dice que el año empezaba 6 horas después es que, obviamente, cada nuevo año no inicia en el mismo momento del día. Por lo tanto, si un año empieza, digamos, al amanecer, todos sus días van a empezar al amanecer. Pero el siguiente año va a empezar, según esa hipótesis que ya vemos incorrecta, empezaría 6 horas después, digamos, al mediodía, y todos sus días empezarían al mediodía. Sin embargo, las crónicas de las fuentes dicen con claridad cuándo empezaban los años. Se los voy a leer. Dice Sahagún en el Códice Florentino, citando lo que dicen sus informantes náhuatl. Primeramente, el adivino preguntaba por la hora en que había nacido la criatura.
Si había nacido antes de la medianoche, contaba el signo que reinaba en el día anterior. Si había nacido después de la medianoche, su nacimiento se atribuía al signo siguiente. Pero si nacía en el punto de la medianoche, se atribuía su nacimiento a ambos caracteres. No solo está diciendo que la medianoche era la que marcaba los tonales, sino que un niño que nacía en la hora de medianoche, como era una hora de traslape, tenía ambos tonales. En otras palabras, él no menciona ni por asomo la idea de que era según la hora del día o que los años empezaran con diferentes horas. Siempre era la medianoche. Lo mismo ratifica Cristóbal del Castillo, que a pesar de su nombre tan español, fue un sacerdote texcocano, una persona muy ilustrada en calendario. Dice así: cada tonal rige su respectivo día a partir de la medianoche. En ese momento entra a regir un nuevo tonal que es acompañado por el ave preciosa del tonal anterior. Y de ese modo se van alternando entre sí los tonales y las aves preciosas hasta acabar el año. Y lo dice con toda claridad: cada tonal rige su respectivo día a partir de la medianoche. Vamos a encontrar alguna cita que dice: el día empezaba a mediodía. Bueno, eso queda claro. Del Castillo dice con toda claridad: las aves preciosas se van traslapando con los tonales. Es decir, el ave preciosa de este día se estira durante mediodía para parar al siguiente, la otra así sucesivamente. Esto no es un asunto que merezca discusión, porque lo que estamos analizando es si los años se recorrían un cuarto de día. La cita del Castillo dice con claridad: todos los tonales comienzan a la medianoche. Coincide con la cita de Sahagún y coincide con todo el mecanismo de calendario. Ahora bien, como les decía, si el último día del año se hubiera estirado en 6 horas, eso habría dejado huellas. Lejos de dejar huellas, queda una crónica que dice con claridad que no se hacía así. Y es el Códice Huichapan, náhuatl, y no está escrito por españoles, sino directamente por los nativos que usaban el calendario. Dice así: la cuenta de los años se lograba contando los días de 20 en 20, exceptuando 6 horas que se contaban aparte, sentándose el nuevo año sobre estas, que se juntaban después. Es decir, los días se contaban de 20 en 20, quitando 6 horas que se contaban aparte, sentándose el nuevo año sobre estas. En otras palabras, el año no contaba 6 horas más, sino que esas se dejaban aparte y se iban acumulando. Por lo tanto, el nuevo año se sentaba sobre estas 6 horas, es decir, se sentaba con una diferencia. Se lo repito para que vean qué interesante está esta cita. La cuenta de los años se lograba contando los días de 20 en 20, quitando 6 horas que se contaban aparte, sentándose el nuevo año sobre estas que se juntaban después. Ahora bien, ¿qué quiere decir que estas 6 horas se juntaban después? ¿Cada cuánto tiempo se juntaban? Obviamente, si tiene 6 horas de diferencia, se resuelven como un día a los 4 años. Sea que le llames bisiesto o que le llames como quieras llamarle. Pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Cada 4 años se te acumula un día de diferencia. La existencia del bisiesto en Anáhuac tiene un amplio respaldo en las fuentes. Les voy a citar a Ixtlilxóchitl, que hablando de una reunión que hubo hace más de 2000 años, dice así: se juntaron todos los sabios y astrónomos toltecas de Huehuetlapalan, en su ciudad capital, donde trataron los movimientos del cielo desde el origen del mundo. Entre otras cosas, añadieron el bisiesto para ajustar el año solar con el equinoccio y otros refinamientos que se verán en las tablas de los años, meses, semanas, días, signos y planetas. En otras palabras, repito, añadieron el bisiesto para juntar el año solar con el equinoccio. Esto dice Ixtlilxóchitl, no lo dice un cronista español. Así que Ixtlilxóchitl, un tipo culto en su propia tradición náhuatl, consideraba que había bisiesto. Durán, describiendo las cosas que vio hacer, porque fue testigo ocular de los ritos y demás, dice en su libro Historia de las Indias: ellos hacían su bisiesto de la misma manera que nosotros lo hacemos. Punto. No está diciendo, nosotros les importamos o les exportamos el bisiesto, ellos copiaron el bisiesto. No, no está diciendo eso. Está diciendo, ellos hacían su bisiesto tal como nosotros lo hacemos. Está atestiguando un dato. Dice Sahagún en Historia General: en lo que se dice por ahí que faltaron al bisiesto, eso es falso, pues la cuenta de su calendario contaba 365 días y cada 4 años contaban 366. Otro testigo ocular de los rituales del pasado. El padre Motolinía, quien fue de los primeros en llegar, ya en 1524, 3 años después de la caída de Tenochtitlan, ya le estaba haciendo reportes. Dice así:
Pasados 4 años vuelven al primer año, es decir, al primer signo, y al primer día, el cual tienen por bisiesto, porque de 4 en 4 años era fiesta solemne para toda la provincia. Está diciendo que no solo que había bisiesto, sino que ese día era fiesta solemne. Definitivamente es un hecho que había bisiesto. Y definitivamente es un hecho que ese bisiesto era Anahuac, tenía hasta su propia fiesta. No fue una importación del calendario cristiano, como dicen algunos por ahí. Dice Cristóbal de Castillo, que ya les comenté que era un tipo muy culto, un náhuatl de Texcoco, muy culto en temas calendáricos. Dice así: la cuenta del año contiene 18 veintenas y 5 días, más 6 horas con las cuales se reduplica un bisiesto cada 4 años. Así que de 4 en 4 años hacen su bisiesto. Esto es una cita clara de una persona que vivió en la primera mitad del siglo XVI, que estaba instruido en la cultura nahuaca, que vio cómo funcionaban las cosas. Una cita que está más allá de duda. Pero hay muchas más. El tema del bisiesto se ha mencionado tanto en las fuentes que es probablemente el tema más claro del calendario de Anáhuac. Dudarlo es demostrar ignorancia. Dice Torquemada: el mes último del calendario de estos indios, llamado Izcalli, hacían fiesta al dios del fuego. En esta, dice, esta era una fiesta benigna, pues no moría nadie, sino que en esta no moría ninguno en los años ordinarios, sino únicamente cuando caía su bisiesto de 4 en 4. Quitando el tema de los sacrificios humanos, que eso a mi juicio es interpretativo. Efectivamente, en el bisiesto la gente recortaba figurillas de papel, lo untaba con su propia sangre y eso en náhuatl recibe el nombre de un sacrificado. Pero quitando ese tema que es necesario verlo aparte. El hecho es que el padre está diciendo con toda claridad que de 4 en 4 años había un bisiesto. ¿De dónde sale entonces la idea de que no había un bisiesto? Si no es del prejuicio. Fíjense que les he mostrado un montón de citas que dicen que sí lo había, y yo todavía estoy esperando que estos compañeros de la tradición me muestren una sola cita que diga que el año se estiraba en 6 horas. Si estamos estudiando el año del México antiguo, el calendario del México antiguo es el calendario del México antiguo, no son imaginaciones modernas. ¿Cómo puedes estudiar una cosa del pasado? Con las fuentes del pasado. Si los compañeros de la mexicanidad le tienen miedo a esas fuentes, no quieren leer, no les interesa realmente conocer, bueno, eso ya es problema de ellos, pero que no digan que eso es el calendario, que digan que eso es un problema que tienen. La solución del bisiesto, de hecho, no solo es exclusiva de los nahuas, se reporta también en otras fuentes. Les traje aquí un ejemplo del padre Francisco de Burgoa, que hablando de los zapotecas, dijo así: le daban al año 18 meses de a 20 días, más otro de 5. Al cabo de 4 años, como nuestro bisiesto, lo variaban a 6 días, por las 6 horas que sobraban cada año. Y llamaban a aquellos 6 días mes menguado o errático. En otras palabras, les voy a repetir porque hay un dato importante. Francisco de Burgoa, en su libro Geográfica Descripción, viendo lo que hacían los zapotecas, dijo, le daban al año 18 meses de 20 días, más otro de 5. Más otro de 5, en Nemontemi. Al cabo de 4 años, lo variaban a 6 días como nuestro bisiesto. Lo que él está diciendo aquí no es solo que había bisiesto, sino que el bisiesto se aplicaba en los días Nemontemi. Y esto tiene importancia. Les traje una cita de un manuscrito maya, se llama Chilam Balán de Maní. Se la traje directamente en maya, a ver si puedo leerlo. Dice, Kamphel Hab Ismakaba Lailikil, traducción literal. Cada 4 años cae un día sin nombre. Es decir, un día bis. Un día que repite el tonal del año anterior. Y otra cita maya, esta es de Landa en relación de las cosas de Yucatán. Los mayas tenían su año perfecto como el nuestro de 18 veintenas más 5 días y 6 horas. De estas horas hacían cada 4 años un día y así tenían de 4 en 4 años uno de 366 días. Las citas son exhaustivas. Con 3 de estas hubiera bastado para probar, para salir de la hipótesis y entrar en una teoría. Pero es que son muchas y hay muchas más. Yo solo les traje las más importantes. Es un hecho. Había bisiesto en el calendario de Anáhuac. Ahora, la cuestión no es si había bisiesto, sino cuándo lo aplicaban. Francisco de Burgoa dice que eran en Nemontemi, en estos 5 días que había sobre las 18 veintenas. Y lo mismo sugiere Landa cuando dice, tenían 18 veintenas más 5 días más 6 horas. Es decir, la diferencia con respecto a los astros se notaba al final de estos 5 días. Pero hay citas mucho más específicas. Por ejemplo, dice Fray
Fray Martín de León en su libro, en su crónica Camino del Cielo. Los 5 días que sobraban del año eran aciagos, les llamaban Nemontemi. Y para que los días del año se cumplieran y concordaran con el calendario, ponemos un mes de 20 días y otro de 21 días. Así se embeben los 6 días que ellos desechaban por aciagos. En otras palabras, cada 4 años, es lo que está diciendo, este último mes, esta última veintena, tiene un día de más que se adjudica al Nemontemi. Por eso aclara, así se embeben, es decir, se mezclan, se unen los 6 días que ellos desechaban por aciagos. Nemontemi eran días aciagos, días en que no se trabajaba. Pero de 4 en 4 años había un Nemontemi de 6 días. Esto no solo lo dice el cronista, en los códices queda descrito, por ejemplo, el códice teleriano dibuja así el signo de Nemontemi, pone 5 días dentro de un cuadrete y un día extra fuera. Esto es una cosa que aparece en las fuentes. Ahora bien, ¿en qué año se aplicaba el bisiesto? Las fuentes también lo dicen. Por ejemplo, Francisco de las Navas dice, para que este calendario no carezca de bisiesto, se ha de notar que siempre será bisiesto el año Tecpat, de 4 en 4 años, y no otro de los 4, no otra de las 4 figuras, es decir, no otro de los 4 signos cargadores, solo el signo de Tecpat o Pedernal. Eso dice de las Navas en Calendario Índico de los Indios del Mar Océano. El cronista de Tlaxcala, Muñoz Camargo, dice así: en el año 5 Pedernal, faltando 20 días para su bisiesto, es decir, el bisiesto se hacía en el año Pedernal, eso lo confirma Muñoz, y fíjense que Muñoz no está describiendo mecanismos, solo reportando una fecha de algo que ocurrió. En el año 5 Pedernal, faltando 20 días para su bisiesto, en la veintena de Tititla, se movieron los ejércitos chichimecas. Si le sumamos 20 días a la veintena de Tititla, caemos en el Nemontemi. Y por su parte del Castillo dice, siempre de 4 en 4 años hacen un día bisiesto cuando llega el año de Pedernal. Este no es un buen año por causa del bisiesto. Notemos esta cita. El año del bisiesto se consideraba que no era bueno. Esto no es una influencia española, porque en la cultura cristiana un año bisiesto es irrelevante, no lo notamos como algo malo. Pero en el caso de los anahuacas, como rompía la simetría, lo veían como algo malo. Por lo tanto, esta cita prueba que el bisiesto no fue una importación europea. Ahora bien, ya tenemos que de 4 en 4 años había un día de más. Tenemos que el año en que caía era el año de Pedernal y que el momento del año en que caía era el Nemontemi. Solo nos falta averiguar en qué signo cae o caía el bisiesto. Dice Diego Durán. Tengo más citas aquí, pero voy a resumir un poco. Hacían en este mes de Nemontemi su bisiesto. Si notamos la figura de la pintura, él está viendo un códice cuando dice eso, cuando escribe esto, veremos que sobre un cerrillo está pintada la letra dominical o el signo que a ellos les era principio de mes. Está refiriéndose a Zipactli. Y aunque en este día acaba el signo de flor, tenían otra juntamente con ella antes de mudar la rosa en cabeza de serpiente, es decir, en Zipactli. En otras palabras, se lo repito. Si notamos la figura de la pintura, sobre un cerrillo está pintada la letra dominical o el signo que a ellos les era principio de mes, Zipactli. Y aunque en este día acaba el signo de flor, tenían otra flor junto con ella antes de mudar la rosa en cabeza de serpiente. Lo que nos está diciendo Durán es que se duplicaba el signo de flor. ¿Por qué se duplicaba el signo de flor? Bueno, se duplicaba el signo de flor porque es el último de la veintena. Al duplicar flor, tú no tienes que alterar la sucesión de las veintenas. Tienes doble flor, después empiezas en Zipactli. De las veintenas del Toranpo Valley. ¿Bien? No es necesario introducir una alteración. Si yo fuera a aplicar un bisiesto en este sistema, obviamente lo aplicaría en Xochitl, flor. ¿Pero por qué en años pedernal? Porque solo en años pedernal hay un signo de flor dentro del Nemontemi. En ningún otro año vas a encontrar que dentro del Nemontemi hay un signo de flor. Únicamente en años pedernal. En otras palabras, la fórmula del bisiesto es: se reduplica todo signo de flor que caiga dentro del Nemontemi. Todo signo de flor que cae dentro del Nemontemi se reduplica. Eso solo va a ocurrir cada 4 años y justamente cada 4 años
y permite ajustar bastante bien el calendario a este nivel de precisión. Hay otros niveles de precisión en el calendario. Sin embargo, lo que quería enfatizar hoy es, primero, que hay suficientes citas en el calendario para saber cómo era su mecanismo. Segundo, que no hay que confiar en lo que nos digan personas improvisadas que no lo han estudiado. Simplemente, cuando te digan algo sobre el calendario, pídele fuentes, pídele citas. Aquí yo he leído bastantes, es la mitad de lo que traigo por razones de tiempo. Si esto fuera un curso exhaustivo, ustedes quedarían completamente seguros de que sí era un mecanismo. Tercero, no hay que confiar en académicos. Yo no he conocido ningún académico que pueda leer una fuente en agua clásico. Con esto le estoy diciendo que el académico no es más que una persona con cierto estudio, con interés obviamente, pero que por lo general se ponen a escribir antes de tiempo para destacarse. Y como se ponen a escribir antes de tiempo, escriben tonterías. Y después se pasan la vida entera tratando de refrendar esas tonterías en lugar de tener la humildad de decir, me equivoqué. Así que mucho cuidado con los académicos. Los académicos no están llevando en este momento la punta de la investigación calendárica. La investigación calendárica la están haciendo particulares. Ahora bien, ¿qué nivel de precisión adquiere este calendario como un bisiesto? Un día en 128 años. Esto es pobre. Debido a la pobreza del bisiesto, los cristianos tuvieron que cambiar el calendario juliano por el gregoriano. Calendario gregoriano, aparte de esos 10 días que se comió el Papa Gregorio XIII en 1582, aparte de esos 10 días que se comió, que solo fueron un incidente, calendario gregoriano, en realidad es un mecanismo de rectificación del bisiesto. ¿Por qué? Porque un día, una precisión de un día en 128 años, eso es malo. Eso no te permite hacer astronomía. En Anáhuac tenemos astronomía refinada. El solo hecho de que tuvieran una astronomía refinada indica que había precisiones superiores. Pero si no aceptamos las precisiones inferiores, las de base, las demás no las vamos a poder entender. Así que lo primero es salir de prejuicios. Por supuesto, el calendario de Anáhuac tenía bisiestos, no solo eso. Hay evidencia de que ya tenía bisiestos de la época olmeca. Esa evidencia se nota en los alineamientos arqueoastronómicos de los monumentos, las pirámides olmecas. Por otro lado, cuando se nos dice que el bisiesto es un invento de los cristianos, eso es falso. Los cristianos lo heredaron de los romanos, quienes lo heredaron de los egipcios. Los egipcios lo aplicaron un par de siglos antes, casi 200 años antes que los romanos. Y por supuesto los egipcios lo heredaron de otros, probablemente de pueblos asiáticos. Mi impresión, sin tener pruebas para decir esto, es que en realidad la idea del bisiesto llegó al viejo mundo desde América, desde México. Mi impresión es que ese bisiesto que aplicamos hoy, el 29 de febrero, su tatarabuelo, o el que está detrás, fue un bisiesto nahuaca. Cuando los compañeros de la tradición, simplemente por repetir lo que dicen las vacas sagradas de la academia, niegan ese adelanto, están negando una parte importante del calendario y por supuesto están negando todo lo que dicen las fuentes, tanto hispánicas como nahuacas. Con esto nos quedamos por ahora. Feliz veintena y nos vemos. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.